En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre el tipo de ataque o modelo en contraataque. Para ello únicamente vamos a desarrollar una idea, y es que este modelo o este tipo de ataque parte de nuestra propia defensa. Partiendo de esta idea de que el modelo del contraataque parte de nuestra propia defensa, ¿qué ideas vamos a desarrollar o qué ideas vamos a ir viendo para que nuestro modelo sea efectivo en este contraataque? En primer lugar hablaremos sobre en qué línea robo, más adelante en qué zona robo, si robo en zonas interiores o en zonas exteriores. Más adelante sobre qué jugadores son posibles receptores, ¿no?, del pase una vez he robado y si se da este contraataque de manera directa o de manera indirecta. Para ello, como veis, hemos seleccionado el Tactical Path, ya que vamos a tocar más por encima unas ideas que yo creo que deben cumplir este modelo o este tipo de ataque, más allá de que es cierto que podríamos verlo reflejado en diferentes equipos, pero creo que de esta manera puede quedar más sencillo. Antes de empezar con esta idea de en qué línea robo, que veremos que tiene diferentes posibilidades, hay que tener en cuenta que para este tipo de ataque hay que intentar robar en un determinado sitio, hay que condicionar al rival para que intentemos recuperar la pelota en una zona concreta y a partir de ahí que nosotros sepamos que si robamos en esa zona, si condicionamos a robar una zona concreta, tiene que haber una disposición de piezas ya preparadas para iniciar ese contraataque. Por eso decimos que en función de cómo yo defienda es cómo voy a atacar luego a través de ese contraataque. Iniciando por lo tanto ahora sí con en qué línea robo, eso va a estar relacionado al final con la altura en la que robo, ¿no? Como vemos en el Tactical Path, no va a ser lo mismo robar en una primera altura, en esa primera línea de 4 que nosotros podamos generar, somos el equipo azul, ya que probablemente haya menos espacio en última línea, así robamos, por ejemplo, en una zona ya prácticamente en el último cajón de nuestro área, ya que probablemente nuestro equipo esté mucho más hundido, su equipo esté más adelantado, que eso sí que es lo que va a generar es que haya todavía más espacios a la espalda de los centrales, haya más espacios a la zona de la finalización. Por lo tanto, en qué línea robo va a estar relacionado sobre todo con dónde van a estar los espacios. Si robo más cercano a mi portería, lo normal es que su equipo esté más adelantado, haya mucho más espacio en zona de finalización por detrás de la línea de centrales. Al final esto luego va a estar relacionado, como decimos, si robamos en última línea nuestra, con que probablemente tengamos que realizar ataques, contraataques de manera más directa, con muchos menos pases o con un balón directamente que pueda ir a buscar un receptor nuestro. Por eso es importante, entonces, en qué línea robamos, porque nos va a decir dónde está el espacio y si tenemos que atacar de manera directa o de manera indirecta. Pasando ahora a en qué zona robo, esto va a estar también muy relacionado con condicionar al rival. Generalmente se busca condicionar al rival para que cuando lleguen a zonas exteriores intentar robar ahí. Esto al final, en qué zona robo, es importante porque a partir de ahí es donde yo como entrenador puedo estructurar a mi equipo y condicionarlo para, si se da un robo en esta altura, ya tener las piezas preparadas listas para poder realizar ese contraataque. Generalmente también si robo en una zona, lo normal es que intentemos que el balón acabe en la contraria porque es donde menos acumulación de gente va a hacer, pero un ejemplo podría ser que si 10 estuvieran emparejados y ahogamos la presión, como decimos, en ese lado de balón, lo normal tendríamos diferentes opciones. Es que pudiéramos tener al 9 situado entre ambos centrales por si hay un robo que pudiera cortar de manera directa, hacer un desmarque de ruptura, incluso en función de la posición del equipo rival, que nosotros también tuviéramos a otro extremo en altura, que si nosotros hacemos bien esa presión y ahogamos en el lado de balón, nosotros estructuremos al equipo y sepamos que va a haber un delantero centro cercano a balón, incluso para poder hacer un tercer hombre, y de manera indirecta, que luego veremos más adelante lo que significa, a través de 3 toques, 7-9, 9 tercer hombre 10, poder atacar con ese extremo que hemos dejado descolgado, ese intervalo que se va a generar, porque 5 se verá traído por 9, o que de manera directa situemos en el intervalo a número 9, al extremo contrario emparejado con el otro central o en una altura intermedia para que pueda haber un desmarque de ruptura y atacar de manera directa, o para que si hay ese arrastre podamos atacar también de manera directa con el extremo contrario.
Son diferentes posibilidades, esta es una de la que hablamos de cómo podríamos tenerla dispuesta en función de dónde se pierde la pelota. En este caso hemos recuperado la pelota en una zona externa, pues como hemos hablado, esa podría ser una de las maneras que podríamos estructurar el equipo. Si hemos tenido la pérdida en una zona externa, podríamos estructurarlo lo mismo, intentando que el equipo contrario me juegue por dentro, ahogando la presión por dentro para poder tener los extremos un poco más a altura y quizás el 9 un poco más bajo, si es esta pérdida en una zona un poco más interna. Extremos un poco más altos, interiores interiorizando la presión, 9 incluso un poco más bajo para atacar de manera directa los espacios que se van a generar por fuera. Si es robo por fuera, también como hemos dicho, generalmente puede ser que si estos están excesivamente basculados, el extremo, en lugar de estar dentro en el intervalo, si el lateral está abierto como veíamos, si estos están cerrados, el extremo entonces podemos dejarlo descolgado en altura si ellos están cerrando con 3, porque entonces el espacio puede estar en un tercer hombre de manera indirecta en el lado contrario. Pasando ahora, por lo tanto, también a qué jugadores son posibles receptores, pues al final es lo que hemos ido tocando ahora un poco también, ¿no? No solo tenemos que tener en cuenta esa zona en la que robamos para estructurar al equipo, sino que mi equipo sepa quiénes son esos posibles receptores. Lo estábamos hablando anteriormente. ¿Quién es un posible receptor si robamos en una zona externa en la primera línea de presión? Un posible receptor sería mi número 9 para hacer un tercer hombre y atacar de manera indirecta. Un posible receptor sería mi número 11 para atacar de manera directa si mi número 9 ha traído a la marca del 5. Un posible receptor de manera directa sería mi número 9 a espaldas. Un posible receptor también sería el 10 cercano para jugar de cara y que sea el que lance al segundo receptor que corre a espaldas. Pues intentar, mediante evidentemente el entrenamiento, tener claros cuáles son nuestros receptores una vez recuperamos la pelota. Es un aspecto importante porque si ya tenemos interiorizado como equipo qué futbolistas de mi equipo pueden ser los que reciban esa pelota, pues rápidamente vamos a poder mirar a las zonas donde tienen que estar estructurados esos jugadores. Por último, y teniendo en cuenta también este aspecto que es importante para este modelo, para este tipo de ataque en contraataque, tenemos que tener en cuenta si vamos a querer atacar de manera directa o de manera indirecta. Simplemente vamos a explicar esta idea. De manera indirecta es lo que habíamos hablado anteriormente, que es a través de más de un pase, a través de terceros hombres para generar arrastres y generar espacios que se puedan generar para atacar con contrarios que ya tenemos preparados, como decíamos, en esa estructura de ataque, o si vamos a querer atacar de manera directa, ya que, como habíamos visto en el ejemplo anterior, para atacar de manera directa, si ha robado, por ejemplo, el 7, igual nos interesa que el extremo contrario esté sujetando en lugar de una zona intermedia y en lugar de estar sujetando para atacar de manera indirecta con un tercer hombre, que esté un poquito más separado de él, para poder atacar esa espalda y ese espacio. Al final también es importante saber si ante esa recuperación la idea de nuestro equipo es atacar de manera directa o atacar de manera indirecta. Siempre, siempre, siempre relacionado con el rival, con los estímulos a los que reaccione o a las que no, si va a perseguir marcas, o cuál es la reacción que tiene el rival ante la pérdida, ya que nos va a ir marcando la manera en la que tenemos que contraatacar y los espacios donde nos lo van a dejar. Estas han sido algunas ideas por encima de cómo puede ser un modelo de juego basado en el contraataque, un tipo de ataque basado en el contraataque, siempre tocando esas 4 ideas fundamentales de las que hemos hablado. En qué línea robo para localizar espacios, en qué zona robo para estructurar mi equipo, qué jugadores son posibles de recepción y si vamos a hacer ese contraataque de manera directa o de manera indirecta.